El tema para hoy es: Dios no aprueba ni es válido bautizar a un niño, o sea, a un bebé. Y si usted ve o vea, en ninguna Santa Biblia, inclusive católicas, no existe ningún versículo donde diga que bautizaron a un bebé de recién nacido, de días o meses. Así que usted podrá comprobar que el Señor Jesucristo nunca ordenó, ni estableció, ni sus apóstoles, ni la iglesia primitiva bautizaron a un bebé. ¿Por qué? Porque no es válido. Simplemente, ¿por qué cree usted que no es aprobado ni es válido ante Dios? Número uno, porque Dios es justo y no va a inculpar a un bebé, o sea, de un pecado que nunca ha hecho. Dice Jesucristo en las Santas Escrituras. Pero vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré, y ellos la heredarán. O sea, dice aquí la palabra de Dios que los niños no saben, ¿verdad?, ni el bien ni el mal, porque son inocentes. Por eso Jesucristo dijo que de los niños es el reino de los cielos. Veamos el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, y dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Si usted se pregunta entonces, ¿desde cuándo o desde a qué edad Dios toma al hombre como un pecador, ¿verdad? ¿Desde cuándo inicia el pecado? Y veamos lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Dios olor grato, y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. O sea que el pecado empieza desde la juventud, porque ya somos conscientes del bien y del mal. Y como ejemplo veamos una aclaración por el salmista en Salmo 25, versículo 7, dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor Dios. El bautismo es una institución divina establecida por nuestro Señor Jesucristo, pero no para los bebés, porque ellos son inocentes, sino para gente adulta. Y veamos lo que el Señor dijo o lo que ordenó a sus apóstoles antes de subir al cielo, en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque somos creación de Dios, no hijos de Dios. Hasta que usted entrega su vida a Cristo, viene entonces a ser hijo de Dios. Ya lo vimos en otros pasajes. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que primero tiene que haber oído el evangelio, haber creído y ahora sí voluntariamente pedir ser bautizado, porque el bautismo es por convicción, no por imposición. ¿Qué significa bautizar? Bueno, sumergir, zambullir o cubrir completamente en agua. Para realizarse un bautismo debe ser en un río, en un lago, presa o mar, etcétera,
donde haya muchas aguas suficientes para ser sumergidos completamente. Y veamos Juan capítulo 3, versículo 22 y 23. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí que muchas aguas y venían y eran bautizados. Veamos como ejemplo el etíope o el eunuco, este, que tuvo que habérsele compartido la palabra de Dios, el Evangelio, y después de haber creído, él mismo pidió ser bautizado. Veamos Hechos capítulo 8, versículo 35, en adelante dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús Cristo, ¿verdad? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, vea, no con la mente, sino con el corazón, dice, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el versículo 39 dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vea usted, cuando subieron del agua, o sea que si subieron del agua es que tuvieron que bajar a lo hondo lo suficiente para ser sumergidos en las aguas. Leamos Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ve usted, subió, o sea que tuvo que bajar al hondo del agua. Tuvo que bajar para poder después subir del agua, ¿verdad? Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos que el Señor Jesucristo fue con sus propios pies al río de Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Cristo no era un pecador, sino que al contrario, él dice, se bautizó para, número uno, para cumplir con la justicia, con la ley de Dios. Y número dos, para darnos ejemplo. Dice el Señor Jesucristo, porque ejemplo os he dado para que como he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y sabe usted de qué edad se bautizó el Señor Jesucristo? A los 30 años de edad. Él no era un bebé. Y vea en toda la Biblia, nunca va a encontrar en ninguna Biblia católica que hayan bautizado a un bebé, porque eso es de los hombres, eso no tiene que ver con la Dios, no es válido ante los ojos de Dios. No se engañe, escudriñe las Escrituras, porque de ahí depende la salvación de cada persona. ¿Sabe usted qué simboliza el bautismo? Simboliza muerte y resurrección. O sea que como Jesucristo murió literalmente y fue sepultado, y al tercer día resucitó con gran poder y gloria, al momento de la persona, el creyente que pide ser bautizado y es bautizado, al sumergirlo en las aguas del bautismo, muere al pecado con Cristo, muere. Y al salir de las aguas, sale para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso representa muerte y resurrección. Veamos Romanos capítulo 6 del 3 al 8, dice. O no sabéis, está hablando aquí el apóstol Pablo, porque él tuvo que bautizarse después de haber oído el Evangelio, haber creído y haberse convertido al Señor Jesucristo. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13 dice el apóstol Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Colosenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice el apóstol Pablo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Bendito sea el Señor. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sabe usted cuál es el requisito? Bueno, de los muchos requisitos que Jesucristo estableció para poder entrar en los cielos, pero el número 1 está en Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Jesucristo dijo, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y le estaba hablando a Nicodemo, un hombre muy religioso, era maestro de religión, enseñaba la palabra de Dios al pueblo de Israel, pero aún estaba perdido. Muchas personas pueden leer la Santa Biblia toda su vida, pero si no obedecen y no han nacido de nuevo, no pueden entrar al reino de los cielos. Si nos hacemos una pregunta, ¿dónde debe de bautizarse una persona o dónde lo deben bautizar? Bueno, puede ser en el mar, en un lago, en un río, en una presa, etcétera. En un lugar donde haya muchas aguas, o sea, suficientes aguas para ser sumergido completamente. Y el bautismo debe ser, de acuerdo a la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos no son nombres, son títulos. Bueno, veamos este capítulo como ejemplo, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 38. Veamos, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? En versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 8, versículo 12 y 16 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿qué? Hombres y mujeres. Vea usted, nunca se bautizaron un bebé, sino hombres y mujeres. Dice, y el versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y en Hechos capítulo 10, versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días en el nombre del Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 19, versículo 4 y 5 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando creyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vea usted en qué nombre fueron bautizados, en el nombre de Jesús, porque ese sí es nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son textos adulterados que fueron inventados por la religión popular y fueron insertados en las Santas Escrituras como textos apócrifos. Lea la Biblia, eso no es válido. Satanás ha engañado al mundo entero, lo dice Apocalipsis 12:9, el Señor Jesucristo. Un ejemplo, ¿cómo le llamamos a una persona que nació en Europa? Europeo. El que nació en Estados Unidos se le llama
estadounidense o norteamericano. El que nace en México se le llama mexicano. Y el que nace en Cristo, de Cristo es verdadero cristiano. En Hechos 11:26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos, bendito sea el Señor. Así como un niño recibe de su padre el apellido, en Estados Unidos es válido nada más el nombre, el apellido del padre, no de la madre. Y si vamos a decir que la persona se apellida Chávez, ¿de dónde recibió ese apellido? De su padre. De igual manera, cuando usted entrega su vida a Jesucristo, de Cristo recibe el nombre de cristianos, aunque está el mundo lleno de falsos cristianos. Pero solamente Jesucristo dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que lea la palabra de Dios, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son nombres, son títulos. Satanás los ha engañado, no es válido. Igual lo mismo que bautizar a un bebé. No es bíblico. Busquen todas las Biblias, incluyendo todas las Biblias católicas, y no va a encontrar eso. Fue insertado, son textos adulterados, apócrifos, porque Satanás quiere que la gente haga lo contrario de lo que el Señor Jesucristo ha establecido y ha enseñado. Antes de bautizarse, una persona tiene que haber oído el Evangelio de Jesucristo. Dice Juan 5:24, el Señor Jesucristo, de cierto, es cierto, digo, el que oye mi palabra y cree, ¿verdad? Dice que tiene vida eterna. Entonces, tiene que haber oído, haber creído, haberse arrepentido, pedir perdón a Jesucristo, como dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tiene que haber oído, creído, arrepentido, confesar sus pecados a Cristo y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Así lo dice la Santa Escritura. Creer en Jesucristo no es con la mente. Como dice, a Satanás también cree en Dios. Vean lo que dice Job capítulo 1, versículo del 6 en adelante, y capítulo 2 del 1 en adelante, donde dice Dios, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Satanás no solamente cree, él ha visto a Dios, ha hablado con Dios, pero no deja ser diablo, porque no obedece la palabra de Dios. Y en Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, al creer está hablando que tenemos que creer con el corazón, no con la mente. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, entonces eso sí es válido. Y después de haberse confesado sus pecados, haberse arrepentido, y tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice el Señor, y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, en unas versiones dice de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Luego el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3, 16 y 17, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Veamos lo que una vez que la persona ha sido bautizada, sumergida en las aguas del bautismo, dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vea dónde lo echa Dios nuestros pecados, y dice que no lo recordará más.
Y dice Hebreos capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y aquí lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pues el Señor Jesucristo les siga bendiciendo y les sugiero, escudriñen las Santas Escrituras. Jesucristo nunca dio sugerencias, Él dio mandamientos y dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si usted no quiere verdaderamente enfrentar sus pecados o haber sido engañado, escudriñe las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice el Señor Jesucristo que en los postreros días, y esos son los que estamos viviendo, vendrían tiempos muy peligrosos. Vendrían falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, todo tipo de... ¿Por qué? Porque Satanás está enojado y sabe que le queda poco tiempo. Así que usted escudriñe la palabra de Dios porque ahí depende su salvación. Si fue bautizado en el nombre, o sea, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, no, eso no es válido ante Dios, eso no le sirve de nada porque fue inventado. Y ve la Santa Biblia, ahí fue metido, y escudriña las Escrituras, quiere conocer más, le puedo mostrar quién inventó todo eso y con qué propósito ha sido hecho eso. Bueno, Jesucristo les siga bendiciendo, nos vemos en el próximo estudio.